libro El perfil de la crisis venidera, del pastor Donald Ernst Mansell. Capítulo 5. Los ángeles buenos y malos y las imitaciones engañosas de Satanás. Fuerzas sobrehumanas en el gran conflicto. Efesios capítulo 6, versos 12 y 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo en Hebreos 1:14 escribió: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? En 2 de Corintios capítulo 11, verso 14 leemos: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Mateo 24:24 reza así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10, leemos: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El espiritismo. La sierva del Señor escribió: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, versos 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra. No ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Conflicto de los siglos, página 618. La nota del pie de página dice así: detrás de las escenas de los asuntos terrenales, fuerzas invisibles se encuentran trabadas en combate mortal para lograr el control de las mentes humanas. A diferencia de las batallas militares, ninguno de los dos bandos puede efectuar progreso alguno en esta lucha sin el consentimiento del agente humano. Los seres angélicos pueden ser superiores a los seres humanos en conocimiento y fuerza, y sin embargo, aunque parezca extraño, los seres humanos son los que determinan el resultado de la lucha. Este es un principio básico que gobierna el conflicto cósmico invisible entre las fuerzas del bien y del mal. Aunque los seres humanos determinan el resultado de la lucha, no pueden oponer un lado contra el otro indefinidamente. Ambos lados desean mantener el control total, pero con una diferencia. Debido a nuestras propensiones congénitas hacia el mal, las fuerzas del bien pueden triunfar únicamente cuando permitimos que Cristo ejerza control total de nuestras vidas. Por otra parte, las fuerzas del mal pueden ganar obteniendo un control parcial. Esto significa que al no elegir el lado de Cristo, en realidad estamos eligiendo el lado de Satanás. En la actualidad, los espíritus, aunque son reales y capaces de manifestar su presencia, normalmente obran fuera del campo de la percepción sensorial. Pero a medida que se intensifique el conflicto, a estas fuerzas, tanto las buenas como las malas, se les permitirá una mayor libertad de acción
para manifestar su presencia visible sobre el escenario de los asuntos terrenales. El distintivo de la religión es la creencia en la vida después de la muerte, ya sea porque el alma es inmortal o porque habrá una resurrección después de la muerte. Los adherentes de algunas religiones primitivas no adoran a ninguna deidad y sin embargo profesan mantener comunión con espíritus ancestrales, con pocas excepciones, siendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día una de ellas. La mayor parte de la gente religiosa cree en la inmortalidad del alma o espíritu, pero el espiritismo afirma ser capaz de probar que esto es verdad. En el presente, Dios está limitando las actividades de los ángeles, tanto buenos como malos. Esta restricción se relaciona con el grado de conocimiento que uno tiene de las cosas espirituales y cuán profundamente ha entregado su voluntad a Cristo o a Satanás. A los investigadores científicos les agrada controlar sus experimentos, pero los espíritus son entidades escurridizas. Esto significa que los seres humanos nunca podrán tener la seguridad de que un espíritu se está sometiendo a controles científicos, aunque causen la impresión de hacerlo. Pruebas de los espíritus. Muchos que rehúsan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de esas personas que dudan y hará numerosos milagros para confirmar la fe de todos los que buscan esa clase de evidencia. Evangelismo, página 431. No es difícil para los ángeles malignos personificar a santos y pecadores que han muerto y hacerse visibles para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes y otros sucesos de un carácter más asombroso aparecerán a medida que nos aproximemos al final del tiempo. Review and Herald, 1 de abril de 1875. Calamidades provocadas por Satanás y comunicaciones de los espíritus. Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicación de espíritus que declararán que Dios les envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada
y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Conflicto de los siglos, página 616. La nota de pie de página reza así: los ángeles normalmente son invisibles y existen fuera de nuestro conocimiento y control. Esto significa que disponen de una insuperable ventaja sobre nosotros los humanos. Significa que nunca podemos estar seguros de su verdadera identidad, a no ser que comparemos con la palabra de Dios lo que enseñan o implican mediante su presencia. Esto significa que cuando los ángeles de Dios aparecen, lo que dicen o implican por su presencia siempre armoniza con la verdad de la Biblia, mientras que los ángeles malos pueden causar la impresión de que concuerdan con la Biblia, pero con el tiempo, a veces casi imperceptiblemente, lo que enseñan o implican conduce lejos de la verdad bíblica. De modo que a medida que se intensifique la crisis venidera, los ángeles malignos pueden causar la impresión de someterse a los controles científicos, mientras detrás del escenario desprecian las reglas y manipulan la evidencia para poder engañar mejor. Los espíritus malignos pueden ser derrotados únicamente en la misma forma como Jesús derrotó al archiengañador en las tentaciones del desierto, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6:17. Ninguna otra arma puede tener éxito en esta guerra espiritual. Así como Jesús rechazó a Satanás citando la Escritura, también nosotros podemos repeler a los demonios que imitan o pretenden ser otras personas, pero es necesario que estemos totalmente comprometidos con Dios cuando lo hagamos. Esto significa que debemos saber lo que la Biblia enseña acerca de la inconsciencia del hombre en la muerte y la actuación de los espíritus malignos, porque todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. El ministerio popular no puede resistir con éxito al espiritismo. No hay nada con la cual escudar a sus rebaños de su influencia maléfica. Mucho del triste resultado del espiritismo descansará sobre los ministros de esta época, porque han pisoteado la verdad bajo sus pies y en su lugar han preferido fábulas. Ángeles buenos y malos en forma humana en el conflicto final. La sierva del Señor escribió: agentes satánicos en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios. Y ángeles celestiales con aspecto humano estarán en el campo de acción. Los bandos opositores continuarán existiendo hasta el final del postrer gran capítulo en la historia de este mundo. Satanás utilizará cualquier oportunidad para seducir a los hombres y apartarlos de su fidelidad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres con la intención de engañar. También los ángeles de Dios se presentarán como hombres y usarán todos los recursos que tengan en su poder para derrotar las intenciones del enemigo. También nosotros tenemos una parte que desempeñar. Review and Herald, 5 de agosto de 1909. Ángeles malignos en forma humana entre los adventistas. La mensajera del Señor escribió: se me ha mostrado que ángeles satánicos en forma de creyentes trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. No permitáis que ni siquiera esto os desanime. Antes, presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal se reunirán en nuestras asambleas, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. Cristo era el instructor en las asambleas de estos ángeles antes de que cayeran de su alto estado.
Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Conflicto de los Siglos, página 613. Habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Los malos ángeles en forma de hombre hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Así venían los hombres a Cristo, y mezclándose con sus oyentes había ángeles malos en forma de hombres que hacían sugestiones, criticaban, aplicaban falsamente y tergiversaban las palabras del Salvador. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. Las imágenes de los muertos aparecerán como resultado de las astutas artimañas de Satanás, y muchos se vincularán con el que ama y fabrica mentiras. Algunos de entre nosotros se apartará de la fe y escucharán espíritus seductores y a doctrinas de demonios, lo cual hablará mal de la verdad. Satanás y sus ángeles aparecerán en esta tierra como si fueran hombres y se mezclarán con aquellos de quienes la palabra de Dios dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mensaje selecto, tomo 3, página 467. La nota de pie de página dice: la razón principal por la que el ministerio popular no podrá resistir con éxitos los maléficos efectos del espiritismo es porque rechazan la enseñanza de la Biblia acerca del estado de los muertos y aceptan la creencia de que el alma es inmortal por naturaleza. ¿Estamos preparados para el momento cuando los principados y las potestades de las tinieblas se presenten en nuestras asambleas? Se nos ha dicho que desmoralizarán a hombres y mujeres quienes según todas las apariencias creen en la verdad. Review and Herald, 7 de diciembre del año 1897. Cuando estos engaños espiritistas sean desenmascarados y se sepa lo que realmente son las obras secretas de los espíritus malignos, los que les habían creído y se habían relacionado con ellos actuarán como personas que hubieran perdido el juicio. Milagros satánicos. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos. Si las personas por cuyo intermedio se realizan curaciones están dispuestas a causa de estas manifestaciones a excusar su descuido de la ley de Dios y continúen en desobediencia, aunque tengan un inmenso poder, eso no quiere decir que tengan el gran poder de Dios. Por el contrario, se trata del poder obrador de milagros del gran engañador. El pueblo de Dios no es el único que tendrá poder para hacer milagros en los últimos días. Satanás y sus agentes obrarán con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Nuestra fe no se justifica por un poder obrador de milagros.
debemos confiar en el poder de Dios. Su palabra, la Biblia, constituye el fundamento de nuestra fe. A menos que plantemos nuestra fe en este fundamento, a menos que justifiquemos nuestra fe por toda palabra que sale de la boca de Dios, seremos engañados por Satanás cuando venga en gloria, afirmando que es Cristo. Se nos ha advertido que en los últimos días Satanás obrará con señales y prodigios mentirosos y continuará efectuando estos portentos hasta que termine el tiempo de gracia, para poder exhibirlos como evidencia de que es un ángel de luz y no de tinieblas. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Conflicto de los siglos, página 683. La nota de pie de página dice así: la realización de un milagro no es prueba de que el obrero ha sido enviado por Dios. Juan el Bautista no hizo milagros y sin embargo era de Dios. Muchos hacedores de milagros en el día del juicio clamarán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los obradores de milagros, a quienes Cristo dice: apartaos de mí, pretenden ser cristianos. Lo llaman Señor, pero lo que enseñan no armoniza con la ley de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice Isaías capítulo 8, verso 20. La evidencia de que uno es de Dios se manifiesta no en el poder para obrar milagros, sino en lo que uno enseña y practica en comparación con lo que la Biblia enseña. El pueblo de Dios realizará milagros justamente antes del final del tiempo de gracia. Pero no es el plan de Dios convencer al mundo de la verdad del mensaje del tercer ángel por medio de milagros. La forma como Cristo obró era predicar la palabra y aliviar el sufrimiento mediante obras milagrosas de curación. Pero no podemos obrar ahora del mismo modo, porque Satanás ejercerá su poder efectuando milagros. En los últimos días, él falsificará los milagros efectuados. Esta es la razón por la cual, bajo la falsa lluvia tardía que precede a la verdadera lluvia tardía, los agentes de Satanás provocan con burlas a los santos diciéndoles que ellos obran milagros, queriendo decir que el pueblo de Dios no tiene el poder que ellos tienen para llevar a cabo milagros. La expresión "y continuará efectuando estos portentos hasta que termine el tiempo de gracia" no significa que Satanás no hará más milagros después que concluya el tiempo de gracia. Este no puede ser el caso, porque de acuerdo con el Conflicto de los Siglos, página 682, él sana las enfermedades de la gente durante el gran tiempo de angustia. Por eso, esta expresión significa que él efectúa milagros para demostrar que es lo que afirma ser, mientras todavía pueda convencer a la gente para que se pase a su lado, y no que no realizará más milagros después del fin del tiempo de prueba. Los ángeles buenos y el pueblo de Dios en el conflicto final. En este tiempo, los últimos días de la historia terrena, el pueblo de Dios tiene que ser investido de gran poder. Los ángeles
y los seres humanos participarán en la grandiosa obra final. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará agencias cuyo origen el hombre será incapaz de discernir. Ángeles realizarán una obra que los seres humanos habrían podido tener la bendición de llevar a cabo si no hubieran descuidado de contestar los pedidos de Dios. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Cuando las dificultades se intensifiquen alrededor del pueblo de Dios en medio de los peligros de los últimos días, Él enviará a sus ángeles para que anden constantemente a nuestro lado. Nuestros enemigos nos encarcelarán, pero las paredes de las prisiones no pueden interrumpir la comunicación entre Cristo y nuestras almas. Aquel que conoce todas nuestras debilidades, que está enterado de nuestras pruebas, está por encima de todos los poderes terrenales, y los ángeles podrán visitarnos en nuestras solitarias celdas trayendo luz y paz del cielo. Las prisiones serán un palacio, porque los ricos en fe morarán en ellas, y las tétricas murallas serán iluminadas por luz celestial. Cristo y sus ángeles se aproximan a nosotros en forma de seres humanos, y mientras platicamos con ellos, luz, gracia y gozo inundan nuestros corazones. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Después de haber hecho todo lo posible, debemos permanecer firmes y hacer frente a principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Los ángeles de Dios nos rodearán y protegerán. Satanás lanza a todos sus poderes al asalto en el último y cercano conflicto, cuando la capacidad de soportar de los seguidores de Cristo será puesta a prueba hasta el máximo. A veces pareciera que tendrán que ceder, pero una oración al Señor Jesús asciende con la velocidad de una flecha hasta el trono de Dios, y los ángeles de Dios son enviados al campo de batallas. Como resultado, cambia el curso de los acontecimientos. En el período final de la historia de esta tierra, el Señor obrará en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza. Profetas y Reyes, página 376. Habrá personificaciones satánicas antes del fin del tiempo de gracia. Satanás también viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias cristianas se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Satanás vendrá e intentará engañar, si es posible, hasta a los escogidos. Afirmará que es Cristo y viene con la pretensión de ser el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo ante la vista de la gente para demostrar que es Dios. La nota de pie de página dice: antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo
estarán en nuestro medio. Estas declaraciones nos ayudan a ubicar el tiempo cuando en la secuencia de eventos futuros los ángeles ayudarán en la terminación de la obra de Dios. Lo hacen cuando la lluvia tardía corona la culminación del fuerte clamor. La gloria celestial se mezcla con las aflicciones del pasado, persecución, durante la lluvia tardía. Conflicto de los siglos, página 669. La sierva del Señor escribió, en Mensajes Selectos, tomo 2, la rebelión y la apostasía están en el aire mismo que respiramos. Seremos afectados por ellas a menos que vinculemos mediante la fe nuestras almas desvalidas con Cristo. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profesa ser Cristo y sea solamente Satanás que personifique a Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? El anticristo aparecerá en este tiempo para hacerse pasar por el verdadero Cristo, y entonces se abrogará totalmente la ley de Dios en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios alcanzará su culminación. Pero el verdadero dirigente de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y le exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero el Omnipotente se interpondrá y dictará esta sentencia a los que se han unido para exaltar a Satanás, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Escribió en Gera el 12 de septiembre de 1893. El conflicto ha de seguir siendo cada vez más violento. Satanás tomará el campo y personificará a Cristo, representará erróneamente, aplicará con falsía y pervertirá todas las cosas que pueda para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Viene el tiempo cuando Satanás hará milagros en vuestra presencia y asegurará que es Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos en la verdad de Dios, entonces seréis arrancados de vuestro fundamento. A menos que coloquemos nuestros pies firmemente en este fundamento, a menos que verifiquemos nuestra fe con toda palabra que sale de la boca de Dios, seremos engañados por Satanás cuando venga en gloria, pretendiendo ser Cristo. Antes del fin del tiempo, Satanás obrará mayores maravillas. Algo más que meras imposturas se traen a luz en este pasaje. Apocalipsis capítulo 13, verso 14. Pero hay un límite más allá del cual Satanás no puede cruzar. Y aquí se vale del engaño para falsificar la obra que realmente no tiene poder para hacer. Y en los últimos días se manifestará de tal manera que la gente creerá que Él es el Cristo que ha venido por segunda vez al mundo. En verdad, se transformará en un ángel de luz, pero aunque tenga la apariencia de Cristo en todo respecto, en lo que se refiere a apariencia, ésta no engañará sino a los que procuran resistir la verdad. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos.
El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Testimonio, tomo 9, página 16. Y la nota del pie de página dice: aunque el papado es una forma del anticristo, Satanás, que empezó la rebelión en el cielo, es el anticristo. Esta personificación ocurre antes del fin del tiempo de gracia, porque es durante la lluvia tardía cuando se unen la gloria celestial y una repetición de las persecuciones del pasado, y Satanás, rodeado de sus ángeles malignos, se hace pasar por Dios, y Cristo es Dios. Debido a que las plagas caen después del fin del tiempo de gracia, parece evidente que esta aparición de Satanás ocurre antes del fin del tiempo de gracia. Algunas veces Elena de White iguala la aparición de Satanás como un ángel de luz con su personificación de Cristo. Adviértase que no dice que esta personificación ocurre como coronación del conflicto, sino cuando el conflicto está adquiriendo cada vez mayor violencia. La obra de engaño y destrucción de Satanás alcanza su culminación en el tiempo de angustia, después del final del tiempo de gracia. Los milagros son fenómenos que causan la impresión de contradecir las leyes de la naturaleza. Según nuestra manera de entenderlas, cuando estos fenómenos pueden explicarse, dejan de ser milagros. La realización de verdaderos milagros por Satanás en los últimos días, al parecer, significa que el pueblo de Dios no podrá explicar por qué no son de Dios. Pero esto no debiera causarnos sorpresa. Los espíritus malignos existen fuera de nuestra comprensión y control. Esto es lo que le da un poder tan enorme para engañar. En consecuencia, no es sorprendente si en algunos casos no podemos explicar por qué estos milagros son satánicos. Cuando estemos desconcertados por tales fenómenos, recordemos que en última instancia nuestra única seguridad es confiar en el poder de Dios por medio de la fe en su palabra, y no en nuestra habilidad para desenmascarar la apariencia engañosa de los milagros satánicos. Satanás vendrá personificando a Cristo y realizará asombrosos milagros, y los hombres caerán en tierra y lo adorarán como si fuera Jesucristo. Se nos mandará a adorar a este ser, el cual el mundo glorificará como si fuera Cristo. ¿Qué haremos entonces? Decirle que Cristo nos ha advertido contra ese enemigo, quien es el peor enemigo del hombre, y sin embargo pretende ser Dios. Disfrazado como ángel de luz, Satanás recorrerá la tierra como obrador de portentos. Con hermoso lenguaje presentará elevados sentimientos, pronunciará palabras agradables y realizará buenas obras. Personificará a Cristo, pero habrá una marcada distinción en un punto. Satanás alejará a la gente de la ley de Dios. A pesar de esto, tergiversará tan perfectamente la justicia que, si fuera posible, engañaría hasta los mismos escogidos. Cabezas coronadas, presidentes y dirigentes importantes aceptarán sus falsas teorías. Satanás está decidido a continuar la lucha hasta el fin. Viene como un ángel de luz, afirma que es Cristo y engañará al mundo, pero su triunfo será corto. Ninguna tormenta ni tempestad puede conmover a aquellos cuyos pies están afirmados sobre los principios de la verdad eterna. Podrán resistir en este tiempo de apostasía casi universal. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño del espiritismo. Nuestra fe no se justifica por un poder que obra milagros. Debemos confiar en el poder de Dios.
debemos pararnos en su plataforma de la verdad eterna. Su palabra, la Biblia, es el fundamento de nuestra fe. A menos que afirmemos nuestros pies sobre este fundamento y a menos que justifiquemos nuestra fe con toda palabra que sale de la boca de Dios, seremos engañados por Satanás cuando venga en gloria aparentando ser Cristo. Personificación de Cristo por Satanás después del fin del tiempo de gracia. La sierva del Señor escribió: cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, los ángeles satánicos son puestos en acción desde las regiones inferiores. Satanás no solo aparece como ser humano, sino también personificará a Jesucristo, y el mundo que rechazó la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. Un esfuerzo más, y se materializará el último engaño de Satanás. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre a su pueblo. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. Evento de los últimos días, página 169. Y la nota de pie de página dice así: el hecho que Satanás esté rodeado por ángeles malignos pareciera sugerir que tratará de imitar la segunda venida de Cristo tan de cerca como le sea posible. Aunque no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús, está preparando sus imposturas de modo que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no logre comprender que es Él. No sabemos hasta dónde se le permitirá llegar, pero si hemos de juzgar por el interés que ha despertado a la vida extraterrestre, pareciera que Satanás está preparando al mundo para una falsa venida desde el espacio exterior. Esta personificación ocurre antes del fin del tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia, el pueblo de Dios mora en los lugares más solitarios, y no hay ninguna sugerencia de que exhorten a los impíos o que les señalen su error. Pero aunque este no fuera el caso, decir a aquellos cuyo tiempo de gracia ha terminado que ese ser es Satanás personificando a Cristo sería injustificado y solo los llenaría de ira. Por otro lado, decirle a la gente que este es Satanás y no Cristo antes de la conclusión del tiempo de gracia podría inducir a algunos a alejarse del gran engañador y aceptar el mensaje del tercer ángel. Podemos imaginar la ira de los que rechazan la amonestación final cuando el pueblo de Dios dice que este ser, que lleva el aspecto de Cristo en cada detalle, no es Cristo, sino Satanás que se hace pasar por Cristo. Los santos serán acusados de blasfemia y de ser peores que los judíos. Los judíos, dirán ellos, acusaron a Cristo de estar poseído por un demonio. Pero ustedes hacen peor aún, porque acusan a Cristo de ser el diablo. Esto es una prueba positiva de que Satanás en persona aparecerá en los últimos días en más de una forma. La mensajera del Señor escribió: la ira de Satanás crece a medida que se va acortando su tiempo, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. La paciencia de Dios ha llegado a su final. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han traspasado el límite de su tiempo de gracia y el Señor retira su protección y los deja a merced del líder que han elegido. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso,
de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Conflicto de los siglos, página 682. Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Tiene poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores, el mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, la transgresión de la ley, como Cristo viniendo por segunda vez. Se proclama a sí mismo como Cristo, y la gente cree que es Cristo, un ser hermoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces, sus seguidores engañados prorrumpen en un grito de victoria. ¡Cristo ha venido por segunda vez! ¡Cristo ha venido! Ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Los santos miran con asombro. ¿También ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical. Mirad hacia arriba. Había un solo objeto de interés para los que oraban: la salvación final y eterna de sus almas. Este objeto estaba entre ellos constantemente, esa vida inmortal que les fue prometida a los que perseverasen hasta el fin. ¡Oh, cuán fervientes han sido sus deseos! El juicio y la eternidad estaban a la vista. Por la fe, sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnicas blancas. Esto los contuvo de ceder al pecado. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes una obra de Satanás con gran poder y señales y milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Amén.